En un mundo diseñado para la vista, ¿cómo se vive sin ella? En este podcast exploraremos las historias y experiencias de personas con discapacidad visual y descubriremos los desafíos y barreras que enfrentan cada día. Desde la accesibilidad hasta la inclusión, nos sumergiremos en un mundo de contrastes y descubriremos cómo la resiliencia y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. ¿Estás listo para ver el mundo desde una perspectiva diferente? Acompáñanos. Como invitado de hoy tenemos a Luis Eduardo Lira López. Él es licenciado en terapia física, usuario de perro guía, participó en las Olimpiadas Especiales de Natación y actualmente es jugador de goalball en Jaguares ciegos y con baja visión de banderilla. Un aplauso para Luis. Bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Lupita, muchas gracias, muy bien aquí. Pues de antemano gracias por la invitación y pues estoy contento, emocionado, siempre es un gusto, es grato para mí participar en este tipo de, bueno, en este caso podcast, o todo lo que de verdad genere inclusión, ¿no? Todo lo que genere inclusión hacia personas con discapacidad, independientemente del tipo de discapacidad, siempre es un gusto apoyar en todo esto. Así es. A ver, para empezar, cuéntanos un poco de qué es un usuario guía. Bueno, un usuario de perro guía, pues como tal es aquella persona con discapacidad visual, pues que como tal se desplaza utilizando un perro guía, no hay como mayor definición. Que es como que el primer recurso que tienen de instancia, ¿no? Pues, o es uno de los más comunes, por decirlo así. Pues aquí en México, bueno, específicamente en Jalapa no es tan común realmente. Hasta donde yo sé, por ejemplo, a día de hoy, 2025, junio de 2025, solo hay un perro guía, bueno, no, dos perros guías activos, ¿no? En Ciudad de México hay muchos y eso, pero no es algo tan común como se pensara, ¿no? Ok. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, pues ya comentaste, ¿no? Soy egresado de la licenciatura en terapia física. Prácticamente trabajo en esto desde el 2018 aproximadamente, que salí de la carrera y concluí mi servicio social. Mi discapacidad visual es adquirida aproximadamente a los 10 años. Ahorita tengo 31 años de edad actualmente. ¿Cómo fue el proceso? Pues primero a los 6 años me detectan un tipo de leucemia que se llama linfoblástica aguda, en la cual los glóbulos blancos, que son los que se encargan del sistema inmunológico en nuestro cuerpo y combaten todas las enfermedades, virus, bacterias, etc. Sí se producen, pero no tienen un correcto desarrollo. Me lo explicaban en palabras de pues, cuando yo era niño, que tenía 6 años. El glóbulo existe, el glóbulo blanco, pero no madura, es como si todo el tiempo fuera un niño. Entonces no puede ejercer correctamente esa función. Un par de años después, a los 10 años aproximadamente, yo empiezo con problemas de visión, veía yo borroso. En la escuela me costaba copiar en el pizarrón, copiaba números mal a veces a la hora de las cuentas matemáticas y eso. Y yo pensé en algún momento que pues yo veía que muchos de mis compañeros usaban lentes, entonces para mí fue fácil decir pues uno más del club, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí. Pero me sacan cita con la oftalmóloga y en lo que esperaba ir a la consulta y todo lo demás, como, bueno, ya ves las calles que hay por aquí en Jalapa, que están muy sumidas, ya prácticamente a ras de calle, o sea las banquetas, a ras de calle, pues ya es prácticamente un borde. Salgo con mi mamá un día a la tienda, todavía había como cierta luz, pero en lo que fuimos de compras y lo que tú quieras, a la hora que salimos ya estaba oscuro. Vamos a cruzar la calle y mi mamá ve que yo hago esto con el pie, como buscando una profundidad, ¿no? Exactamente, como buscando una profundidad, como si fuera un escalón, como que me vio muy inseguro, cuando era prácticamente un borde de estos de banqueta, no tenía nada de profundidad.
Mi mamá se espanta y al otro día enseguida me llevan, pues más bien como de urgencia, con la misma oftalmóloga. Y pues yo no sé exactamente si desde ahí la oftalmóloga, a la hora que me revisó el fondo de ojo, que se le llama, ella ya percibió algo con... Una anomalía. Alguna anomalía, pero directamente relacionada con la leucemia. O notó simplemente, porque a mí ya después me explicaron que mi nervio óptico se estaba inflamando y eso es lo que dificultaba o me estaba generando ese problema de visión. Para no ir más allá, pues la leucemia regresó, tuve una recaída en la que mi nervio óptico se dañó por completo y eso es lo que al final del día a mí me impide la visión. Para ponerle en términos prácticos, el ojo, me explicaban también, es como la cámara, capta la imagen, todavía el mismo ojo procesa la imagen, pero el nervio óptico, que es el que ya propiamente lleva el impulso nervioso, la imagen convertida a un impulso nervioso para que el cerebro la interprete, es lo que está dañado. Es como si estuviera dañado el cable hacia, digamos, el receptor, ¿no? Para que la imagen sea interpretada. Entonces, pues a grandes rasgos es así como adquiero yo la discapacidad visual. Yo no veo absolutamente nada, no tengo percepción de luz, ni de sombras, ni de absolutamente nada. Y tardé aproximadamente, pues yo creo que entre 2 y 3 semanas para perder la vista así por completo. Cada día que yo despertaba, digámoslo así, veía un poquito menos y un poquito menos y un poquito menos, hasta que pues ya un día desperté y ya no veía yo absolutamente nada. O sea, sí fue paulatina, pero rápida, ¿no? Pero fue muy rápida en comparación a muchísimas otras enfermedades que tardan años realmente en perder la vista. Para mí fue algo muy rápido, muy rápido. Ok, ¿y cómo fue tu proceso en cuanto a lo familiar? O sea, ¿cómo...? Pues primero, obviamente, mi familia se enfocó en que yo saliera de la leucemia, ¿no? La vista en su momento pasó a un segundo plano, podríamos decirlo, ¿no? Porque pues, bueno, yo actualmente lo veo así, ¿no? Con el tiempo lo empecé a ver así. ¿De qué me iba a servir que poder ver, digamos, o recuperar la vista de alguna manera si la leucemia estaba descontrolada o la leucemia estaba mal o si no, pues digámoslo así, ¿no? Por no soy muy feo, pero pues que no lo hubiera librado de la leucemia, ¿no? Para que enfocarse en recuperar la vista si la leucemia, reitero, estaba mal. ¿Y en este momento tuviste terapias conductuales? Pues al principio la verdad es que no. Cuando yo pierdo la vista, estaba por terminar quinto de primaria, por ejemplo, ¿no? Ese siguiente ciclo escolar a mí me dan de baja de la escuela, obviamente, y digamos que en medio ciclo escolar estuve con quimioterapias, radiaciones y demás cosas para controlar la leucemia. Y el otro ciclo escolar estuve en una escuela de educación especial, en un centro de atención múltiple aquí en Jalapa, que en aquellos años era específico para discapacidad visual. Entonces, en ese momento yo no recibí atención psicológica ni nada. Ni terapias pues, ocupacionales. Ocupacional sí, pues en el mismo campo, ¿no? Cuando empiezas a aprender braille, orientación y movilidad, las tiflotecnologías y todas estas cosas, pues ahí recibí cierto aprendizaje. Y había una psicóloga, pero no, o sea, digo, no quiero demeritar el trabajo de esa psicóloga, ni mucho menos, pero pues no era así que, no sé, una vez a la semana te llevan dentro del mismo campo fueras a la psicóloga varias veces a la semana. Y porque en aquel entonces, te estoy hablando de hace más de 20 años, o por mi concepto de en ese entonces todavía niño, sí, a mí me decían psicólogo y era de, o sea, yo estoy ciego, no estoy loco, ¿no? Sí. Cuando Sí, porque mucha gente lo tiene referido a lo que es psicólogo, estás loco, estás loco, ¿no? Cuando no se tenía tanto este cuidado con la salud mental, o sea, yo muchos años de verdad
o sea, a mí me decían, es que no quieres hablar te buscamos un psicólogo, te buscamos una terapeuta, yo me cerraba en redondo, ¿no? O sea, mi pensar muchos años, reitero, fue eso, o sea, estoy ciego, no estoy loco, ¿no? O a veces me pasa con la gente, perdón por la expresión, pero pues yo no sé qué piensa la gente, que supongo que eso lo abordaremos un poco más adelante, pero yo a veces digo, o sea, estoy ciego, no dejo, ¿no? Porque yo no sé, o sea, la gente que no tiene una discapacidad creen que porque no vemos, no podemos hacer muchas cosas, ¿no? Empezando a entrar un poco en el tema de las barreras y todo lo demás. Sí, porque digamos que vivir con baja visión o ceguera total puede ser muy desafiante, ¿no? Y bueno, con eso entramos al tipo de barreras que existen para ustedes en tanto a lo escolar. ¿Qué tan difícil fue para ti adaptarte a este nuevo cambio, digamos, de ir a una escuela regular a ir a un CAM o a ir a un centro de atención especializada? Pues mira, primero, o sea, sí pasé por un periodo, perdón, regresando un poquito, o sea, pasé por un periodo de depresión. ¿Por qué? Porque pues ni siquiera había yo terminado la primaria y yo no tenía ni absolutamente la menor idea del braille ni de nada de eso, ¿no? Sí. Ni siquiera tengo recuerdos de que en algún lapso, en algún momento de mi vida, mientras veía, haber visto a alguien, algún ciego, por ejemplo, en la calle, ¿no? Con el bastón o algo así. O sea, a lo mejor sí los vi, pero no es un recuerdo que yo tenga presente. Entonces, para mí, ya no ver era... me voy a pasar el resto de mi vida encerrado en mi casa, ¿no? ¿Y qué voy a hacer cuando sea grande si ni siquiera terminé la primaria, ¿no? Por ejemplo. O sea, hubo muchas cosas. Ya posteriormente, pues primero, reitero, en el CAM, te dan Digamos que todas hubo un las... proceso, ¿no? Sí. De donde pasaste depresión, tal vez ansiedad, aislamiento, todos esos cambios emocionales que al final tú sentías que te iban a afectar a futuro, ¿no? Sí, claro. Aparte que, por ejemplo, o sea, de salud yo todavía no estaba al 100, o sea, hablándote de que, pues si salía a la calle tenía que, como si estuviéramos en pandemia en mi caso, ¿no? O sea, yo tenía que salir con cubrebocas algunas veces porque mis defensas todavía no estaban al 100, mi sistema inmunológico no estaba al 100, aunque yo ya, entre comillas, tenía controlada alguna estabilidad, la leucemia, ¿no? Ajá. Entonces, pues primero entrar al CAM, ¿no? Saber, o sea, primero fue una emoción muy grande para mí, o sea, pasé de una depresión, la verdad, hacia algo de euforia. El saber que existía el braille, el saber que yo iba a poder seguir estudiando, que yo iba a poder, pues, desempeñarme a futuro en algún trabajo, o sea, que no iba a, como yo antes había pensado, ¿no? Que no me iba a pasar el resto de mi vida encerrado en casa y dependiendo de que me hicieran las cosas o así. O sea, primero fue una euforia grande el entrar al CAM, siempre, porque pues a mí me dicen, oye, ¿cuántos días a la semana quisieras venir al CAM, no? Y yo así, todos los días, de lunes a viernes, o sea, todos los días que se pueda, casi. No, sí, de verdad, o sea, cuando yo empecé a conocer el braille y me empezaron a explicar todo eso, para mí era, oiga, y si puedo venir y no puedo venir de lunes a domingo, no, pues es una escuela, los fines de semana está cerrada, bueno, ok. Vengo sabatino, no importa. Sí, vengo sabatino, no toca, ¿no? O sea, al principio fue una euforia muy grande. Ya una vez, ¿por qué? Porque pues obviamente los maestros ahí están capacitados para enseñarte, ¿no? Sí, te digo, entonces, después del CAM, pues ya me incorporan a una escuela regular. Y ya ahí fue donde, pues al menos tanto para mí como para el maestro, fue donde empezaron las primeras barreras, tal vez podríamos decirlo así, ¿no? Al menos, bueno, yo sí me acuerdo, ese último año de primaria y los 3 posteriores de secundaria, todavía iba una maestra de apoyo de USAER, de parte del mismo CAM, pues si yo tenía dudas de algún contenido, no sé, de la materia que tú quieras, ¿no? Y apoyar al maestro de grupo. Pero este momento, perdón que te interrumpa, en este momento la maestra ingresaba al grupo o tú ibas al salón de ella, o sea, ¿había una interacción con los demás compañeros o solo eras tú individualizado? No, sí, o sea, o sea, la maestra iba una vez a la semana, ¿no? Bueno, estando en la primaria, ¿no? La maestra iba una vez por semana y o sea, yo regularmente estaba con el resto de mis compañeros, pero el día que ella iba, pues sí me sacaba del salón por si tenía yo dudas de algún tema en particular o
me seguían enseñando ciertas cosas de braille o algunas herramientas adicionales con las que podía empezar a trabajar, ¿no? Todavía a los 3 años de secundaria yo estuve en una telesecundaria donde seguía habiendo apoyo de USAER y pues podríamos decir que hasta ahí todo bien. Yo lo definiría como bien, ¿no? La verdad es que nunca batallé tanto, creo, con los maestros. O sea, sí... Aplicado, ¿eras aplicado? No tanto. Quisiera decir que, o sea, no era así de 6 todo el tiempo, pero pues... Pero sí, un 6.5. Sí. No, pero pues sí, la verdad, o sea, sí 8 y 9 y cosas así, uno que otro 10 por allí, bueno, sí, ¿no? Pero o sea, lo que voy es que ya después del CAM y esta maestra de educación especial, ya cuando, por ejemplo, llego a la prepa, que ya no hay apoyo de USAER ni de nada, entonces tú tienes que empezar con cada maestro de cada materia. Mire, maestro, yo tengo esta herramienta y esta otra herramienta, tengo el braille, tengo la computadora. Es más como que era el aprendizaje más para el maestro que para ti, ¿no? Que él se adaptara a ti. Sí, exactamente. Yo le decía, estas son las herramientas con las que yo puedo trabajar. Usted dígame cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me atrevería a pensar que ya se vino algo más complejo, ¿no? O mucho más complicado. Sí, como experiencia, por ejemplo, personal, pues a mí me gustaban mucho las matemáticas hasta que llegué a la prepa. ¿Por qué? Porque ya empezar con el álgebra y que los binomios y que todo eso, a mí se me volvió un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no sé cuál es el término actualmente, perdón, pero bueno, digamos, las adecuaciones pertinentes, la maestra que a mí me dio clases en la prepa de todo eso, todo lo de matemáticas. Todo lo de matemáticas, se me fue el nombre, gracias, las ecuaciones y todo eso, nunca hizo esas adecuaciones. O sea, nunca tuvo como que esa estrategia o esa dinámica para hacerte que yo más que nada hacer esa concepción como mental para que tú puedas realizar la operación. Yo pudiera entender los temas, sí, claro. O sea, pues éramos un grupo grande, ¿no? Y por ejemplo, sí me acuerdo mucho de que, oiga, maestra, es que no entendí. Espérame, les explico a tus compañeros y al final de la clase te explico a ti. Y al final de la clase quedaban 5 minutos, sonaba la campana y la maestra, oye, te explico mañana. Sí, pero mañana ya era otro tema, ¿no? Un mes después. Ya pues ponle tú, o sea, no tanto así, pero, o sea, a mí se me empezaron a acumular los temas. Y para la maestra era fácil como que, o sea, pues yo no sé honestamente qué pensaba la maestra. Yo tuve que ir a clases particulares para entender todo eso del álgebra. Y sí quedé muy, pues no quiero ser, bueno, insatisfecho, ¿no? Más bien te iba a decir, no quiero usar la palabra traumatizado, pero creo que sí. Porque, o sea, todos los exámenes yo los presentaba a la par de mis compañeros, ¿no? En ese momento, bueno, en la prepa se consiguió el permiso con la dirección y eso, porque yo me empecé a dar cuenta que aunque tenía buena velocidad en el braille, a la hora de los dictados me faltaban apuntes. A lo que quiero llegar con esto es que yo empecé a tomar apuntes en computadora y el examen que le ponían a mis compañeros pues era el mismito examen que me ponían a mí. Yo me ponía audífonos y contestaba. Pero si, por ejemplo, la maestra de matemáticas ponía 100 ejercicios para las 2 horas de examen, o sea, imagínate cuánto me iba yo a tardar en hacer 100 ejercicios. Sí, o sea, yo te estoy hablando de que yo me tardaba 4 días o más en hacer el puro examen de álgebra. O sea, yo acabé, la verdad, odiando álgebra, ¿no? O toda la parte ya de, bueno, esa matemáticas, aritmética, esa parte todavía me gusta, pero, o sea, todo eso yo acabé muy yo no frustrado. Quiero saber ahorita ni cuánto es 1 más 1. Pero, o sea, esa fue una mala experiencia que yo sí te podría decir. Sí, todos los demás maestros, de una u otra manera, buscaban las estrategias, incluso se acercaban a mí o veíamos cómo le hacíamos. Tenían, yo creo que más esa empatía de buscar cómo yo pudiera comprender los contenidos, ¿no?
O sea, hasta me acuerdo, la de física, por ejemplo, era todavía más como paciente conmigo, ¿no? De a ver esto y el otro, y las fórmulas y ¿no? Que también, ¿no? Que también veías fórmulas, también tenías en que física, ¿no? competir, Había que hacer conversiones, sí, exactamente. Contra reitero, la de álgebra, no sé, esa fue una parte, sí diría yo, bastante mala durante mi periodo educativo. ¿También llevabas idioma? Inglés, pero fíjate que hasta eso el maestro era como más buena onda, por decirlo de alguna manera. Tú dime goodbye y tienes 10. Tú dime. No, pero sí era más, o sea, sí era más paciente, porque pues obviamente en inglés es el examen escrito, que vea que estás escribiendo bien las palabras, y aparte pues te evalúan por otro lado la participación, la pronunciación y todo ese relajo. Y en este espacio de la pronunciación y la escritura, algo ahí, por ejemplo, nosotros, bueno, yo ahorita sí te lo quisiera como que preguntar para saber cómo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que como que traduces o cómo puede ser, cuál sería la pregunta ideal? ¿Cuál es la manera en la que tú traduces, digamos, que el braille a tu escritura? O sea, ¿cómo puedes conceptualizar una letra que nosotros podemos hacer la A, ¿no? Normal, uh-huh, al braille? O sea, ¿cómo fue que te enseñaron ese proceso? ¿Sí fue difícil eso? ¿Lo encontraste como un desafío? Sí fue difícil, pero la misma emoción que yo tenía por aprender, por seguir estudiando, la verdad es que hizo que fuera muy fluido. Pues el braille, por eso de hecho se dice que es un sistema, ¿no? Porque ahí sí literalmente estamos haciendo como una transcripción, ¿no? Como se escribe en tinta, le decimos nosotros, es como lo escribes en braille, ¿no? Salvo algunas variantes, ¿no? Que puede haber, pero es prácticamente una transcripción de la escritura convencional al sistema braille. ¿Por qué lo digo así? Porque no es lo mismo que dijéramos la escritura convencional a lengua de señas mexicana, ¿no? La lengua de señas mexicana es un cambio completamente, ¿no? Es una gramática distinta, todo es distinto, y el braille, por eso yo creo que es más sencillo. Que ahora me he topado con 2-3 personas sordas, que hay alguien que está interpretando y tú le dices, el sordo a uno como ciego le dice, cuando le explicas el braille te dice, no, es que el braille para mí sería dificilísimo. Y a mí cuando me tratan de explicar señas les digo, no, pues es que para mí las señas están en chino, ¿no? Sí. O sea, cada quien, dependiendo a lo mejor la discapacidad, pues ve más difícil el lenguaje del otro, ¿no? Pero pues yo te lo podría decir, reitero, que dentro de esa emoción para mí no fue difícil realmente el aprender el braille, ¿no? Y en cuanto a la socialización en tu salón, ¿qué desafíos, qué barreras encontraste ahí? Sí, había empatía por parte de tus compañeros, por los maestros ya me comentabas que pues, por la de matemáticas no tanto, pero por los demás se adaptaron, ¿no? Encontraron la manera, la estrategia de hacerte entender los contenidos y de evaluarte, ¿no? Pero en este caso, la socialización con los compañeros, pues mira, yo no sé si tanto de parte mía, o sea, yo se lo checaría a ambos lados, ¿no? Yo no sé por qué me volví un poco más... ¿Introvertido? Ajá, más como retraído, ¿no? O sea, desde que perdí la vista, me volví justamente como más retraído, más, pues introvertido, como bien dices tú, ¿no? Entonces, pues, o sea, y lo pienso no tan seguido, ¿no? Pero mucha gente habla de que no, es que mis mejores amigos los hice durante la escuela. Yo, pues sí tengo 2 o 3 amistades de todo mi periodo educativo a partir de que perdí la vista, son muchas, ¿no? Entonces, pues entre que a lo mejor pues a riesgo de ser redundante, yo era muy introvertido, y a lo mejor los compañeros por el desconocimiento, el temor, el que yo me fuera a ofender, o el no saber cómo acercarse a mí, que digo, no estoy diciendo que fuera de todos los compañeros, pero
pues sí, de la gran mayoría, ¿no? O sea, parte mía y parte de los compañeros dentro de este desconocimiento, fue complejo. A mí trabajos de equipo, yo terminaba haciendo equipo la mayoría de las veces con, ahora sí como que los que sobrábamos, digámoslo así, pues eran los equipos en los que yo me integraba, ¿no? ¿Por qué? Porque pues como en todo, ¿no? Se empiezan, los primeros días a lo mejor no, pero conforme los meses pasan, el ciclo escolar avanza, pues se empiezan a hacer grupitos. Y ya esos grupitos son los que hacen a menos que el maestro dijera, no, yo voy a hacer los equipos, pues a mí me convenía, ¿no? Porque yo ya sabía que iba, de una u otra forma iba a ser incluido en algún equipo, ¿no? Pero si no, muchas veces por esa mismo desconocimiento. Pues ajá, igual a lo mejor también estaba haciendo un proceso de adaptación, también social, en donde a lo mejor tu seguridad no estaba al 100%. Justamente, entonces te digo, reitero, terminaba en, pues fulanito y Luis son los que quedaron, pues esos van a ser un equipo, ¿no? Casi, sí. ¿no? Entonces, pues eso, al menos en esa parte, con el tiempo fue complicado para mí. Ya hubo cierto, con unas compañeras que ya casi que decían trabajo en equipo, y si el maestro preguntaba ¿con quién va a trabajar Luis?, ellas ya así como que me incluían en su equipo, pero pues ya fue como digamos los últimos semestres de la prepa, no fue tan desde el principio. Y de ahí pues pasando por ejemplo a la universidad, la carrera sí fue más complicada, porque pues de los, no sé qué fueron, ponle tu promedio, 7 materias por semestre, o sea, y 8 semestres, sí puedo rescatar 4 o 5 maestros de toda la carrera, y que te estoy hablando de que prácticamente cada materia me la dio un maestro distinto, salvo materias muy contadas me las dio el mismo maestro. Se enfocaron en esta parte de que de verdad yo entendiera los contenidos. Y de la inclusión, más que nada. Y de la inclusión, justamente. O sea, súper contados los maestros. La mayoría de las veces pues yo tenía que, o sea, aunque yo llegaba y les decía a los maestros, oiga, mire, podemos trabajar así, podemos trabajar de esta otra manera, o sea, trabajo en braille, le mando, o hago las tareas y se las mando por correo electrónico, o no sé, contadísimos maestros, te digo 4, 5 por mucho, son los que se enfocaron en eso. Y ahí todavía batallé mucho más con la sociabilización, porque llegó cierto punto en el que unos compañeros míos de grupo, como yo seguía haciendo mis exámenes en la computadora y a la par del grupo, o sea, en el momento en el que el maestro decía se acabó, entreguen su examen, yo en ese momento prácticamente pues digamos guardaba el archivo, o sea, todos los cambios y lo que tú quieras, y yo entregaba la memoria en la que me estaban aplicando el archivo, el examen, perdón, ¿no? No era una onda de que, ay, porque Luis tiene una discapacidad, le vamos a dar más tiempo, o sea, ni nada, en la ¿no? cuestión de exámenes y ser rigurosos en tiempo y forma y todo eso, no te daban como una extensión de tiempo, pero tampoco los maestros se adaptaban a ti para enseñarte de manera correcta, con estrategias, métodos, ¿no? Que se te hiciera más fácil el aprendizaje. Sí. Y entonces a lo que iba con todo esto es que 2 compañeros se fueron a quejar a dirección que yo copiaba en los exámenes. Como yo tenía en la computadora pues en teoría mis archivos con los que tomaba apuntes, pues a ellos se les hizo fácil decir que yo copiaba en los exámenes. Y para mí se volvía muy estresante, porque bueno, en la computadora si yo quería cambiar 20 veces mi respuesta, pues no había problema. Yo sabía cuánto tiempo me tardaba en corregir, por ser exagerado, 20 veces la misma respuesta, ¿no? Cuánto tiempo de eso tomaba. Pero ya cuando me los aplicaba una persona, pues era distinto, porque aunque yo tuviera el conocimiento, me ponía tan nervioso que había veces que se me olvidaban las cosas o me confundía.
Y ese fue otro detalle que la escuela nunca tomó en cuenta, que el maestro en cuestión, de acuerdo a la materia, pues estaba aplicando a mis compañeros y luego no había alguien disponible que me pudiera aplicar el examen a mí. Entonces eso se volvió un desmadre. La escuela nunca tomó en cuenta esa parte. Y que también, bueno, ya no me podían aplicar el examen a la par del grupo, porque si era oral, pues obviamente si yo empezaba a contestar, ahí mis compañeros se iban a dar cuenta, ¿no? Sí, entonces te digo, mis compañeros se quejaron y bueno, la dirección hizo lo que quiso, por más que yo ahí traté de alegar, pues les valió, ¿no? Han sido como las barreras, hablando a nivel educativo, lo que pasó con esta maestra, ya para ir cerrando, y lo que pasó con estos compañeros, ¿no? Que la universidad no hizo ni siquiera averiguaciones ni nada de cómo realmente trabajaba yo con el equipo. Y pues demás compañeros con discapacidad visual no me dejarán mentir, no puedo, poniéndole en contexto para la gente, no puedes leer 2 archivos al mismo tiempo con la computadora. Y además, qué pérdida de tiempo para mí, honestamente, el que pues te estés pasando del copiar archivo y pegar, ¿no? Exacto, copiar y pegar. Y sobre todo que pues obviamente tienes que buscar, para empezar, el archivo en el que está la respuesta que estás buscando, la parte de los apuntes en los que está, o sea, es perder mucho tiempo. Si de por sí yo, o sea, uno como persona con discapacidad visual, estamos hablando de que te toma más tiempo de lo normal para hacer cualquier cosa. O sea, no estoy con eso diciendo que no lo podemos hacer, sino que, o sea, se puede lograr, pero requerimos regularmente un poco más de tiempo, ¿no? Salvo sus excepciones, pero pues yo no iba a estar perdiendo. Aparte de que, o sea, por ejemplo, o sea, yo honestamente no fui de los promedios más altos de mi generación. O sea, si yo hubiera tenido esa habilidad de copiar y pegar y puta, yo hubiera sacado puros 10 en todos los exámenes, y no fue el caso, ¿no? Entonces esa es como la parte, pues, complicada o de las barreras a nivel educativo, ¿no? Siento también que como comentario, ¿no? Creo que también forma parte de la ignorancia, ¿no? De nosotros como maestros, de no saber como que las estrategias y las cosas de tecnología que utilizan ustedes y cómo se utilizan, no nada más el decir, no, pues está copiando, ¿no? Y ya, mejor oral todo. Y a ver que se las arregle, a ver si es cierto, ¿no? Sí, porque pues tampoco se trata de, no se trataba de eso más bien. O sea, y sin importar como yo te decía, ¿no? O sea, el estrés que implicó el cambio para mí, pues de memorizar, ¿no? De tener esa presión de memorizar y demás situaciones, ¿no? Y que pues muchas veces luego, por ejemplo, o sea, yo ya perdía la siguiente, o sea, en la universidad o así como en la prepa, yo perdía la siguiente materia porque en lo que encontraban quien me aplicara el examen, yo ya no estaba empezando a la par de mis compañeros, ¿no? O a veces si no encontraban quien me lo aplicara, se esperaban a que el grupo terminara y entonces el mismo maestro me lo aplicara, pero pues ya mi grupo ya estaba en la siguiente clase, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y yo ya bien o mal ahí ya perdía que retrasabas de alguna u otra exactamente, manera. perdía 1 o 2 clases dependiendo cada vez que llegaban los periodos de exámenes, ¿no? Y eso pues la universidad nunca lo quiso ver. O sea, esa parte a nivel educativo la verdad es que sí le faltaba mucho a nivel de inclusión a la universidad. Y todavía sigue, yo creo que a lo mejor no pasando al 100% ahorita que ya cambió el nuevo programa de la NED, donde se incluye más a las personas, donde ya es uno casi obligatorio, ¿no? De esto de integrar a las personas con discapacidad en general, ¿no? En todos los niveles educativos. O sea, ya como que de alguna manera se está queriendo abrir los ojos a que hay que integrarse y hay que adaptarse y hay que también adaptarnos nosotros y también la sociedad a ustedes. O sea, que como dices, ocupar o saber utilizar el lenguaje de señas para poder comunicarte con una persona y más que nada el aprendizaje social que debe tener. Pues nosotros ahorita como mexicanos, no sabemos, a lo mejor en otros países más desarrollados pues sí tienen esa cultura de integración o de inclusión más pues más reforzada,
pero a lo mejor aquí en México todavía nos hace falta como voltear a ver toda esa parte de la población que también lo necesita. Y que sabes que nadie está exento a mañana tener algún tipo de discapacidad. El porcentaje a nivel global, o sea, ni siquiera a nivel México, a nivel global es exageradamente más grande el de discapacidades adquiridas que el de las que son de nacimiento. O sea, no tengo las cifras, pero la última vez que se hizo un censo a nivel así mundial, o sea, es una cosa muy muy amplia. Entonces por eso digo, o sea, el día de mañana cualquiera, o sea, y sin que se le desee el mal a nadie obviamente, no, pero cualquiera de las personas que van a oír este podcast podrían está exento de, por la causa que quieras, el día de mañana adquirir una discapacidad, ¿no? Desde algo tan básico como una caída, que puede ser que pierdas la vista, por ejemplo, o sea, un golpe, literalmente un mal golpe, puede ser que pierdas la vista, en el menor de los casos. O un mal golpe. Luego con un cohete, ¿no? De que se da la chispa, te cae en el ojo. No, en el ojo. O te truena muy cerca del oído, pierdes un oído y en el otro se le llama hipoacusia, o sea, ya no oyes bien. Regresa un mal golpe y pierdes movilidad en el peor de los casos del cuello para abajo o de la cintura para abajo. Accidentes automovilísticos, ¿cuántas discapacidades motoras no causan? O muertes, ¿no? Digo, yéndonos a algo muy exagerado. Y bueno, de acuerdo también a las barreras, una barrera muy grande es, como tú decías, la infraestructura, ¿no? Uh-huh. Los espacios en donde ustedes, pues, día con día los utilizan, el cruzar la calle, las banquetas. Muchos, incluso gobiernos tal vez, les falta pues más inclusión también al momento de la infraestructura, al momento de diseñar este tipo de herramientas para que ustedes las utilicen. Sí, porque yo no sé, y lo he hablado con varias amistades, o sea, yo no sé con quién diablos hacen un censo, o sea, de verdad, yo no sé con quién diantres gobierno hace un censo, que yo más bien dudo que hagan alguna especie de censo para preguntar a personas, por ejemplo, ahorita hablamos de discapacidad visual específicamente, oigan, si hacemos esto en la ciudad, ¿a ustedes les funciona? Hablando de algo funcional, ¿no? Ya funciona. Quita lo demás, ¿no? Y no vamos muy lejos. Por ejemplo, aquí que estamos cerca del centro, fíjate, del centro, Lupita, en la calle de Allende, aquí a un par de cuadras, no sé exactamente dónde empieza, pero bueno, el punto es que hay un canal o canaleta, como lo quieras ver, para el bastón. En teoría, tú acomodas tu bastón y con la confianza, pues ya no tienes que ir haciendo este movimiento en arco, ¿no? Que regularmente se va haciendo. Hay cierto punto en el que si tú de verdad te confiaras en ir con esa guía termina exactamente en un poste de luz de Comisión Federal. Y estamos hablando que específicamente es en un tramo de la banqueta, donde si de por sí las banquetas aquí en zonas de Jalapa son angostas, o sea, ahí está todavía más angosta porque el poste de la luz está invadiendo la banqueta. O sea que si tú te confías como persona con discapacidad en guiarte con esa cosa, madres, ¿no? Vas y te ensartas contra el poste, ¿no? En el peor de los, o en el menor de los casos, como lo quieras ver, ¿no? Y dime, ¿dónde diantres aquí en Rayos le preguntaron si esas cosas eran funcionales, ¿no? Exactamente, porque una cosa es que como que digan, no, pues sí, vamos a hacer, digamos, este canal y para que lo utilicen y todo, ahí se van derechito, pero luego, ¿saben qué? Pues ya no sirve aquel poste, pues aquí lo ponemos, y esta raya, pues quién sabe. No creo que sea así como que muy útil, muy importante, ¿no? Ajá, muy importante. Pues aquí ponemos el nuevo poste y ya quedó. Y vámonos. Exacto. Y luego tú vas bien confiado, no había poste antes aquí, vámonos, chocas, ¿no? Sí. Como tú dices. Esa es otra, o sea, tú puedes pasar varias veces por tu ruta
y tú no sabes el día de mañana que el local fulanito de tal o el restaurante o lo que sea cambie tan solo una cosa tan básica como que las protecciones de una casa antes a lo mejor estaban a ras de la pared y ahora están salidas, y a lo mejor es un lugar por el que tú pasas seguido, el día de mañana otra vez lo mismo, ¿no? O que... Me comentaron en una ocasión que el semáforo de Enríquez, que es sonoro, que tampoco es muy útil por el espacio en que toda la gente va para un lado, toda la gente va para el otro, y que a veces igual no se escucha el sonido del semáforo. Ay, que cada vez que se descompone tardan meses en arreglar esos semáforos. Sí, como decimos, no hay como esa prioridad, esa visión hacia la población. Sí, en algún gobierno, dijese uno malamente, pusieron esos semáforos para taparle el ojo al macho, pero cada vez que esos semáforos se descomponen, o sea, de aquí a que lo vuelvan a arreglar, o sea, olvídate, ¿no? O sea, lo hacen como por aparentar algo los gobiernos, y no hay seguimiento, no hay nada, no preguntan, no sé con quién. Por ejemplo, tengo un amigo con discapacidad motora, y estos como topes que están así altísimos y que pues pasas de banqueta a banqueta, digamos. Yo le decía a él una vez, le digo, oye, le llevo así medio de desmadre con él, dijésemos, le digo, oye, tú, le digo, ¿y neta esa cosa sirve? Me dice, pues depende, dice, porque si está bien hecho, pues funciona, dice, o sea, pero hay lugares en los que yo no sé igual quién rayos mide, se supondría que todos los topes esos tendrían que ser iguales. Dice, hay lugares en que esos topes están más angostos y entonces no pasas con la silla, ¿no? O sea, está más angosto el tope que el ancho natural, por decirlo de alguna manera, de la silla de ruedas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, él me decía, ¿qué tengo que hacer? Bajarme de la banqueta, o sea, bajarme de ese tope, porque el tope no es funcional. Entonces dices, pues ¿para qué diablos haces ese tipo de tope también si no averiguas, ¿no? O zonas en las que están las famosas rampas para silla de ruedas, por ley esas rampas tienen que tener cierta inclinación. No me la pregunten, no la sé porque pues no lo requiero, gracias a Dios. Pero este mismo amigo me decía, es que no manches, dice, o sea, preferible que utilices el lado de la banqueta donde tienes que bajar el escalón que a veces usar esas rampas, porque están tan inclinadas que no puedes subirla, o que no las puedes subir, o que si las quieres bajar sientes que te vas de boca, me decía él, ¿no? Entonces causa inseguridad en vez de exactamente, en lugar de ayudar sale para peor, ¿no? Y dices, oye, ¿y dónde entonces de verdad el gobierno está fomentando la inclusión, ¿no? Y eso hablando de infraestructura. ¿Hasta qué punto, no? Exactamente, ¿no? Y eso hablando en infraestructura, ¿no? Hablando de, pues digo, yo entiendo que uno de los canales principales de comunicación o de percibir información, pues para quien no tiene una discapacidad visual, pues es la vista, ¿no? Pero, o sea, el resto de locales, ya no hablando de situaciones que tengan que ver con gobierno, no vamos muy lejos. O sea, restaurantes, aquí en Jalapa te puedo hablar de que son súper contadísimos los que uno como persona con discapacidad visual llega sola y te digan, ay, es que tenemos el menú en braille, ¿no? O sea, súper contados. Un pequeño detallito que hace la diferencia. Que hace una diferencia, ¿no? Porque entonces ahora resulta que uno como persona con discapacidad visual no puedes ir al restaurante que tú quieras, gustes y mandes, porque pues igual y a lo mejor te topas meseros buena onda que te leen la carta y lo que tú quieras, pero eso no va a ser en todos lados tampoco, ¿no? O sea, no es mala tampoco onda. Tienen, o sea, esa capacitación por parte de las empresas. Claro. Volvemos a lo mismo con lo de los maestros, ¿no? Uh-huh. Por parte de, ya dejemos a un lado el gobierno, ¿no? Pero por parte personal, como de los profesional. empresarios, ¿no? Ajá. Pero en la parte de los maestros, en lo personal, a lo profesional deberían de enfocarse a saber un poquito más o hacer diversificar su conocimiento, ¿no? ¿Para qué? Pues para la inclusión, precisamente, porque como tú dices, no sabes si al otro día te va a tocar un alumno o tú lo vas a necesitar. Uh-huh. Yo en un momento de mi vida, en la niñez, Uh-huh. tengo una cuñada que ella es maestra de preescolar y trabaja en la lengua náhuatl, entonces pues sabe un poco de eso. Igual estuvo trabajando en Montessori y ella sabe lenguajes de señas, un poquito, no digamos así, Uh-huh. todo,
Pero recuerdo que ella en la primaria me enseñó lenguaje de señas, entonces yo mínimo sé así como que hablarles, ¿no? O podría hacerlo, pero también sabes que hay algo, la pena, ¿no? El que dirán de, ay, se te quedan viendo de que porque sepas algo, o tú, la misma inseguridad de, claro, ¿qué tal si lo hago pero no me entienden, ¿no? O sea, siempre yo iba hace tiempo a un lugar de hamburguesas sin marcas, Eugenio Derbez, de la Estrellita, que había, fíjate que en esta parte una persona que era igual, creo que me parece que era muda, igual manejaba lenguaje de señas, y siempre tuve la curiosidad de hablar con ella a ver si podía comunicarme, ¿no? Con lo poco que sabía, pero por esa pena, por eso, no sé, nunca lo hice. Entonces como que también ese tabú que uno mismo se pone de querer experimentar como que lo que es sus conocimientos o lo que sabes, pues como que es importante a la hora de quererlo expresar, ¿no? Claro, y es que tabús con respecto a la discapacidad hay, o sea, podríamos grabar horas y horas de podcast, perdón, con los tabús, ¿no? Voy a hablar aquí otro súper rápido, que siempre tienen en concepto que porque tenemos algunos, o sea, que las personas con discapacidad somos, ay, no, es que porque son unos angelitos y no rompen un plato y, o sea, perdón, pero que la gente se desmienta, no dejamos de ser humanos, no dejamos de ser personas. No voy a quemar a nadie, pero así como hay personas que no tienen discapacidad, que son alcohólicos, hay personas con la discapacidad que quieran, que son alcohólicos, que son drogadictos, que son, o sea, no porque tengas una discapacidad, o sea, por favor a todos los que ven este podcast, de verdad, uno de los tabús yo creo que más grandes es que nos pongan en un pedestal de que no rompemos un plato, ¿no? Perdón la expresión, Lupita, pero podemos ser igual de cabrones o de buenas personas o más. Exacto, sí, o sea, hay gente que de verdad, o sea, justamente quienes se aprovechan o sea, que tienen una discapacidad y se aprovechan de ella para sacar provecho, para volverse las víctimas, dijésemos, o sea, ¿qué demuestra? Bueno, pues muchas gracias, Luis, por este tiempo que me regalaste. Él es fisioterapeuta aquí en Jalapa. No sé si tengas algunas redes sociales. Pueden buscarme en Facebook como Luis Eduardo Lira, fisioterapeuta. Ahí está, pues cualquier duda, consultas o lo que gusten, a la orden. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Espero que este podcast les haya gustado. Gracias, no, luego te paso la cuenta. No es cierto, ya sabes que es con mucho gusto, era broma, ¿no? Sabes que es con mucho gusto, como te lo dije al principio, todo lo que sea por ayudar y fomentar más inclusión, adelante. Las barreras en la discapacidad visual van más allá de lo físico. Se manifiestan en la falta de accesibilidad, en la exclusión social y en las limitaciones que impone una sociedad no inclusiva. Romper estas barreras requiere de conciencia, de educación y acción conjunta para garantizar la igualdad de oportunidades y una verdadera inclusión. Espero que este podcast te haya gustado. Nos vemos hasta el siguiente. ¡Adiós!